Bien. Perfecto. Está aquí, tratamos de continuar, que está siendo grabado este webinar. Así que ya estamos ok. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos, a todas. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de aquel lugar del mundo en el cual se encuentren. Bienvenido a este webinar de ISO, donde hoy día vamos a hablar de experiencia digital, esa denominación de esta nueva experiencia en la cual estamos viviendo. Mi nombre es Cristian Andrade, soy el director de Customer Experience en ISO Chile, y desde acá estamos transmitiendo para todo el mundo de donde nos estén visualizando. Como bien decía Mario, la idea es que puedan ir dejando sus preguntas, las vamos a responder hacia el final del webinar. Tenemos 1 hora y media por delante. De esa hora y media vamos a estar trabajando durante los primeros 60 minutos de exposición, donde vamos a hacer un recorrido respecto a lo que es la experiencia digital en los siguientes ámbitos. Vamos a entregar primero un contexto, luego vamos a avanzar hacia ciertas definiciones de lo que es la experiencia digital, para finalizar con algunas prácticas de la gestión de la misma. Ese es el recorrido que vamos a realizar durante la sesión del día de hoy. Bien, queremos empezar en este webinar con esta slide que a mí me gusta bastante porque es bastante decidora respecto a la línea de tiempo que aparece acá. Esta es una línea de tiempo propuesta por Forrester, donde nos menciona en qué era estamos viviendo. Y por favor observemos la escala de tiempo. Se habla en el 1900, que estamos en la era de la producción. 60 años después nos dice que estamos en la era de la distribución. 30 años después la era de la información. Y 20 años después la era del cliente. Es decir, se ha ido acercando la brecha. Se ha ido el ámbito en términos de tiempo, pasar de 60 años para marcar una era a otra, después pasar solamente a 20, y estamos recién en el 2021, o sea, recién han pasado 10 años y ya nos estamos planteando cuál es la siguiente era que estamos viviendo. Entonces, esto marca un poco la velocidad y la globalización en la cual estamos inmersos, donde avanzamos de una manera acelerada. Y el componente digital, por supuesto, que vino a mediados de la era del 1990, en la era de la información, vino a acrecentar esto en forma acelerada. Sin embargo, cuando nos queremos plantear cuál es el mañana, cuál es la era que estamos viviendo ahora, el componente digital aparece un poco intrínseco, y en definitiva lo que se plantea es que la era que estamos viviendo es la era de las personas. Más allá de aquella etiqueta que cual nos toca, de acuerdo al rol que nos toca ejecutar en nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos la etiqueta de cliente, la etiqueta de usuario, la etiqueta de colaborador, de alumno, profesor, paciente, etc. Cumplimos distintos tipos de roles en la vida. Sin embargo, el rol que está de fondo, lo que está de fondo detrás de este rol, son este concepto de las personas. Las personas son los que están detrás de, independiente del rol que nos toque ejecutar en la vida. Y esta frase, que es una adaptación a la frase de Bruce Temkin, que nos dice: antes de comprender y diseñar experiencias, debemos comprender y diseñar para las personas. Y en ese sentido, quiere decir que el comportamiento de las personas es el que te lleva a lo digital. Y cuando hablamos de digital, lo primero que nos aparece en términos de concepto, y que ya llevamos un par de años escuchando ese concepto, tiene que ver con el concepto de la transformación digital. Y aquí hay una definición que me gustó bastante cuando la encontré, que nos dice que la transformación digital es una transformación con base tecnológica que está modificando los negocios y también la sociedad. Y fíjense en esta parte, dice sus comportamientos, sus preferencias, necesidades y estilo de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación digital, no es solamente una cuestión de tecnologías, sino que además es una cuestión de relación con los clientes. Y cuando hablamos del cliente hoy día podemos afirmar que el cliente hoy es digital. Hemos visto también en distintos tipos de literatura, exposiciones, documentación o contenido, donde estamos acostumbrados a ver cierta clasificación de los clientes. Hablamos de los builders, de los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Y, que es un poco los millennials, que ese fue el boom en algún momento de que estuvimos hablando bien en los millennials, pero hoy día ya estamos frente a dos generaciones posteriores, que es la generación Z, la generación alfa, incluso por ahí hablan de la generación centennial. Lógicamente, estas generaciones más recientes tienen un componente nativo digital. Sin embargo,
todas las generaciones anteriores de alguna manera se están digitalizando. Desde el Builders en adelante, cuando el nieto que le enseñó a la abuela a ocupar el Facebook, y resulta que el Facebook ahora tiene un marketplace y puede comprar y se acostumbró. Los mismos baby movers y la generación X, que son unos inmigrantes digitales que están totalmente activos y han tenido que incorporar el componente digital en su vida, y desde la generación Y en adelante ya viene en forma un poco más nativa. Por lo tanto, independientes de las generaciones, hoy día nosotros podemos afirmar que hoy día el cliente en mayor o menor medida es digital, intrínsecamente es digital, por opción o también por obligación, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Y cuando hablábamos de transformación digital, este concepto no es reciente, viene hace un par de años atrás. De hecho, esta foto es una de las primeras fotos que empezó a aparecer cuando empezamos a hablar del concepto de experiencia, de transformación digital, y ya es una foto bastante antigua. O sea, podemos decir que en esa representación, que en la Plaza San Pedro, dice, en el 2005 había una serie de personas ahí y sin ningún dispositivo, digamos, tecnológico, móvil que se pudiese observar. Sin embargo, en 2013 esa misma foto está llena de componentes tecnológicos que se representan en esta imagen. Y cuando se empezaba a hablar del componente digital, aparecía esta imagen como referencia. Entonces, si se fijan ustedes, ya han pasado prácticamente ya 8 años desde esa propuesta, y desde esa propuesta de digitalización es que nos venimos trabajando en mayor o menor medida, con mayor componente de aceleración u otro. Lo cierto es que hoy día todos interactuamos acá, estamos acostumbrados a interactuar acá, o sea, tenemos nuestro laptop, tenemos nuestro móvil, si no tenemos laptop, tenemos fuertemente un móvil, tenemos también algunas tablets, por lo tanto, hoy día interactuamos acá. También estamos interactuando por esta vía. Tenemos variables o este tipo de accesorios que nos permiten también complementar nuestra conexión a través de, por ejemplo, estos relojes digitales, los relojes digitales que te pueden servir para la salud, para el deporte, también para temas de mensajería y otro tipo de funcionalidades que también nos tienen muy conectados. También podemos estar conectados de esta manera, este tema de poder contar con el concepto de la realidad aumentada o la inmersión digital, con este tipo de aparatos que hoy día ya están siendo utilizados por la sociedad, y también en nuestro entorno. Hoy día con la domótica, a través de un teléfono, podemos activar un aire acondicionado, sistema de seguridad, luces, etc. O sea, estamos ya en un entorno digital. Y también a nivel de territorio, las ciudades están avanzando a este componente de ciudades inteligentes con este componente digital, este componente tecnológico. Por lo tanto, hoy día nosotros podemos afirmar que la tecnología va con nosotros día a día. Ese tema ya no lo podemos ni siquiera obviar, o sea, es tan obvio lo que estoy mencionando que uno dice, sí, o sea, esto es así, correcto, es así, pero cuando tú lo ves en perspectiva, ya logras visualizar que dice, sí, ya estamos inmersos en una realidad tecnológica, más o menos acelerado, más o menos inmersos, pero hoy día la tecnología va con nosotros. Y es así donde el componente tecnológico es un fuerte impulsor para mejorar la experiencia cliente, y en aquellas compañías de alto rendimiento, un 64% dice que así como puede ser tan eficiente la relación a través de las personas en el ámbito de la experiencia cliente, del mismo modo lo debe ser la tecnología. Por lo tanto, hoy día es un componente esencial. Hoy día los componentes las áreas, los especialistas de tecnología, hoy día incluso están cada vez más cerca del negocio y más cerca del cliente a la hora de tomar definiciones. Ya no son esas áreas que quedan un poco en el back office, un poco lejos, donde decía vamos a hacer un requerimiento funcional y se analizaba y documentación, hoy día están integrados tanto la capa negocio, la visión de cliente, como la visión especialista a través de la tecnología para crear soluciones. Y la tecnología y estas tendencias hoy día están cambiando el mundo y el comportamiento de nuestros clientes. O sea, podemos decir que hoy día está la foto que les mostraba, esto de la realidad inmersa o la realidad aumentada. Tenemos conceptos de la salud inteligente, el IoT, que también se viene hablando hace mucho rato a través de estos dispositivos de domótica, con sensores. ¿Qué decir de la inteligencia artificial, la impresión 3D, que está trayendo también bastantes soluciones? De hecho, hasta casa hoy día se pueden imprimir 3D. Las hipercomputadoras que hoy día te caben en un teléfono, en un dispositivo móvil, y los robots que están detrás hoy día de servicios, por ejemplo, como un chatbot y otro tipo de servicios también que están proponiendo realizar los robots con una inteligencia importante, y también el concepto de la movilidad inteligente. Entonces, todas estas tendencias
así como se empezó a incorporar el concepto digital, todas estas tendencias hoy día están cambiando el mundo, están cambiando nuestro comportamiento, están cambiando esa definición de decir quién es nuestro cliente. Y hoy día, cuando hablamos de quién es nuestro cliente, volvemos a este concepto que repasamos hace algún instante, que es el concepto del cliente digital. ¿Y este cliente digital cómo es? Primero, podemos decir que es un cliente hiperconectado. Es decir, hoy día, con todo este contexto que ya le estaba mencionando, podemos decir que hoy día todas nuestras interacciones son en forma inherente en tiempo real. Estamos hiperconectados, o sea, si no es el teléfono, es el laptop, si no es el laptop, es el reloj, si no es el reloj, se puede llegar a ser otro dispositivo que esté por ahí en nuestro entorno, pero tenemos este concepto de la hiperconexión. Asociado a eso, también esto ha llevado a que las personas sean hoy día en estos entornos digitales mucho más sociales y colaborativos. Hoy día este poder del nuevo consumidor está cambiando las reglas del juego. Es decir, más allá de cualquier compañía intentar entregarte una información o convencerte, lo que va a hacer es socializarla, preguntarle a otro e incluso estrechar lazos para poder generar agrupaciones, soluciones o servicios. Hoy día las personas en un entorno digital estamos siendo mucho más sociales y colaborativos. Esto ha llevado también al éxito de ciertas plataformas que ya las voy a mencionar más adelante, que tienen este componente colaborativo y este componente social. Hemos dado ese paso como cliente y estamos básicamente en un entorno digital. Tercero. Cristian, perdona que te interrumpa. Sí, por favor. Perdóname un segundito. No sé si el micrófono se escucha un poquito bajo. Si podías hacer un pequeño ajuste, a ver si es que al principio te escuchábamos bien, pero ahora te escuchamos como un pelín bajo. Si no, probamos el audio de la computadora. Ahí sí, Mario. ¿Mejor? Yo te escucho un poquito mejor, pero la gente del chat está comentándonos que se escucha como un poquito bajo. Y no sé si será el tema del micrófono o alguna de la configuración de Zoom. Si no, podemos probar el micrófono de la computadora, que igual ahí se escucha mejor. Bien, ¿Estamos por Mario. ahí? Uy, ahora mucho mejor. Ya, perfecto, sí, lo he desconectado. Genial. Mil gracias, Cristian. Bien, no hay problema. Estamos en tiempo real y estamos también para adecuarnos a la situación o el componente tecnológico que nos acompaña. Estábamos hablando de quién es este cliente, que este cliente hoy día es digital y este punto es muy importante. Hoy día, así como decíamos que está hiperconectado, que también es social y colaborativo, hoy día también podemos decir que es empoderado. Este cliente está sumamente empoderado, también tiene un componente de instantaneidad. ¿Por qué? Porque te pide, conóceme ahora, resuélveme mi problema ahora y atiende mis necesidades ahora. Y no solo como cliente, sino que también las personas que estamos detrás de esta etiqueta de cliente, que somos hiper digitales, en este empoderamiento y tener también este concepto de la instantaneidad, ocurren fenómenos como cuando te llega un WhatsApp y te dice, te envió un correo, ¿lo viste? ¿Hace cuánto me lo enviaste? Hace un minuto, recién. Entonces, ese tema de la hiperconexión y la instantaneidad y el concepto de querer todo ahora es algo que ya nos está acompañando, y nos acompaña porque estamos en un entorno digital que te permite, bueno, si no veo el correo, estará el WhatsApp, que es más instantáneo, u otros medios por los cuales nos podamos estar relacionando. Cuarto, ¿qué otra característica también tiene este cliente digital? Que es experiencial. Hoy día estamos viendo nacer una nueva generación de consumidores que, en definitiva, independiente de la industria en la cual se movilicen, hoy día buscan y comparan experiencia. Comparan un banco con una telco con una línea aérea con un hotel con un restaurante, etc. ¿Por qué? Porque lo que están buscando estas nuevas generaciones, este nuevo comportamiento digital, es experiencial, es buscar y comparar experiencias. ¿Y por qué comparar? Por el punto que mencionábamos antes. Cuando somos social y colaborativos, comparamos, nos intercambiamos preguntas y respuestas dentro de nuestra propia investigación como cliente, donde nos sentimos mucho más empoderados y querer los temas ahora ya. Y cuando hablamos de este concepto de experiencial, como una de las últimas características de este cliente digital, aparece ya la definición de experiencia de cliente. ¿Dónde entra a jugar la experiencia de cliente en todo este contexto de los entornos y comportamientos digitales que acabamos de mencionar? Podemos entender la experiencia de cliente en definiciones que trabajamos desde ISO, que es una estrategia ante todo, que se enfoca en lograr resultados de negocio gracias a la generación de vínculos emocionales entre los clientes y las organizaciones.
Y esto se traduce en lo que vive el cliente al relacionarse con una empresa en interacción, ya sea con la marca, el producto y el servicio. Y aparece esa definición donde decimos el componente de interacción. ¿Qué es lo que es el componente de interacción en estos entornos? Hablamos de interacción digital. Y cuando hablamos de interacción digital, podemos definir que son aquellas interacciones del Customer Journey donde el cliente o usuario tiene contacto con una interfaz digital para relacionarse con una organización. Por lo tanto, estamos hablando de todos aquellos puntos de contacto que estén en un entorno, en una interfaz digital, donde yo tengo que relacionarme o busco relacionarme con la organización. Y detrás de esta interacción digital existen distintos tipos de disciplinas en las cuales trabajamos en el entorno digital que son parte de este componente que genera la experiencia. Y vamos a pasar uno a uno por ello. Primero está el concepto de la interfaz de usuario. Y la interfaz de usuario son aquellos elementos donde interactúa el usuario, es decir, definir aquellos elementos con los cuales el usuario va a interactuar. No es más que eso, la interfaz de usuario. Luego esto se complementa con el concepto de la usabilidad, que en definitiva es poder trabajar en términos de la facilidad y sencillez para que el usuario logre un objetivo en particular. Por lo tanto, estamos hablando de interfaz de usuario, aquellos elementos que definen la interfaz digital, la usabilidad, la facilidad y la sencillez, y en el ámbito del user experience, es que esta experiencia sea lo más satisfactoria posible. Entonces, estos elementos se vienen a complementar con el concepto de experiencia de cliente, donde buscamos que esa experiencia sea duradera, incorporar el componente emocional y también el componente del recuerdo. En ese sentido, todos estos componentes que acabamos de mencionar, que son disciplinas que se trabajan en el ámbito digital, constituyen lo que hemos denominado la experiencia digital. Y para entregar una primera definición, una primera aproximación de qué entendemos por experiencia digital, podemos afirmar que es todo lo que vive un cliente y usuario en interacción con un entorno digital desde el punto de vista emocional y el recuerdo. ¿Y por qué el recuerdo? Porque el recuerdo es aquel que debe condicionar esas decisiones futuras, ese comportamiento futuro luego de haber vivido una experiencia en un entorno digital. Y cuando hablamos de este entorno digital, la experiencia se puede distinguir de dos maneras. Una es la experiencia digital como tal, y la otra es la experiencia del cliente digital. ¿Qué quiere decir una y otra? Por ejemplo, en el ámbito de la experiencia digital, la interacción es individual, es entre el cliente y la empresa o una organización en un entorno digital. Cuando hablamos de la experiencia del cliente que es digital, finalmente son la suma de todas las interacciones que tiene este cliente o usuario en un entorno digital con una compañía. Es decir, la experiencia digital tú la puedes lograr en una interacción puntual, en cambio el cliente digital te suma todas las interacciones porque el cliente es digital. En la experiencia digital, los productos tecnológicos, ya sea los sitios web, dispositivos o aplicaciones, son los encargados de proporcionar las experiencias. Y los canales digitales son los medios para poder generar estas experiencias. Cuando el cliente es digital, ¿cómo evalúa esta experiencia? Donde ya tiene un componente mucho más fino en términos de la interfaz del usuario, la capacidad de respuesta, el diseño, los métodos de comunicación, los datos, si se encuentran no en tiempo real, son elementos clave para generar una buena experiencia en ese cliente que es digital, que tiene un fuerte comportamiento en entornos digitales, y este cliente le genera gran importancia por mejorar la experiencia de los canales digitales muy de la mano del user experience, muy de la mano donde esa experiencia sea lo más satisfactoria posible, y si incorporamos el concepto de experiencia cliente, esa experiencia sea duradera en el tiempo, con vínculos emocionales y que nos permitan también generar un fuerte componente del recuerdo. Y para que esta experiencia digital sea exitosa, este cliente, este usuario, tiene que ser capaz de interactuar con la tecnología apropiadamente, confiar en ellas, aceptarlas, adoptarlas y recomendarlas. Es donde está el componente del recuerdo en esa definición que pasamos anteriormente. Ese componente del recuerdo, una vez que ya vives una buena experiencia duradera, es decir, has sido capaz de interactuar con la tecnología apropiadamente, confiaste, ya la aceptaste y la adoptaste como parte de ti, el paso siguiente es la recomendación. Ojalá muchos más utilicen esta interfaz o esta tecnología que quieres impulsar. Y es así
donde aparecen esta gráfica, que es de Everett Roger, donde lo planteó en el año 1962 y ya tiene 5 releases en el tiempo. El último por ahí creo que es de mediados de los 90, entiendo. Tiene 5 releases donde plantea esta definición, que son las fases de niveles de adopción de la tecnología. Él plantea que hay distintos tipos de usuarios. Están los innovadores y están los adoptadores tempranos, los early adopters, que son las personas que buscan lo último. Y luego está la mayoría, que son personas que definitivamente lo que buscan son soluciones completas y por conveniencia, donde están aquella mayoría temprana que adopta las soluciones, quizás esa mayoría tardía, y después los que quedan un poco mayormente rezagados. ¿Dónde está el desafío y el abismo que se produce respecto a la definición anterior de esa adopción de la tecnología, de adoptarla, de utilizarla? Se produce acá. Se produce de poder tener el desafío de cómo de estos adoptadores tempranos logramos cruzar ese abismo y llegar a la mayoría para que pueda adoptar esta tecnología. Y el desafío acá, primero es reducir el riesgo de no adopción de la tecnología, o bien acelerarla, acelerar esta adopción, de modo de acercar esta brecha y pasar rápidamente de estos adoptadores tempranos, que es las personas que buscan lo último, pasar ahora a la mayoría en términos de esta adopción que queremos que realice de la tecnología. Es así donde hay algunos casos reconocidos, aquí hay algunos casos que fueron exitosos y otros no tanto, donde el concepto de la adopción tecnológica y tener ese fuerte conocimiento del usuario y de la experiencia que viven, te puede llevar a casos exitosos, por ejemplo, que a esta altura ya no hay que explicarlos demasiado, ya se hablan por sí solos, como es el Uber, el Airbnb, el Rappi, que tiene un componente distinto, porque el Rappi dentro de su estrategia lo que hizo fue acelerar la adopción. Y es así incluso donde ha logrado cargarse a la competencia con este concepto de poder acelerar la aceptación respecto a su servicio, de su tecnología a través de la aplicación, acelerando esta adopción hacia la mayoría. Pero también hay experiencias, por ejemplo, como MySpace, que fue mucho anterior a lo que es Facebook, pero la pregunta es por qué Facebook fue exitoso y no MySpace. Y dentro de las investigaciones dice simplemente porque en MySpace todo el mundo podía hablar e interactuar contigo, en cambio Facebook ofreció esa misma interacción pero solo con tus amigos. Entonces por eso vino en esta baja en su momento de MySpace, vino a subir y a irrumpir drásticamente lo que es un Facebook, donde el tema de la adopción tiene que ver también con ese comportamiento. Bueno, ¿cómo reducimos este gap? No se está recomendando, no se está utilizando por tales características. ¿Cómo reducimos ese riesgo? ¿Cómo lo cambiamos? Y podemos saltar, es un poco la clave del éxito. Entonces MySpace va en la otra línea, no es un caso hoy día actualmente una red social activa que tiene sus usuarios, pero no es lo que quizá en su momento estaba llamado a ser, simplemente por el comportamiento que existían de estos usuarios que ya se estaban digitalizando, pero vino otro, lo supo leer y se robó el mercado. WhatsApp también ha sido muy exitoso. Hoy día es un canal que en algún momento renegábamos de hacerlo laboral, hoy día es un canal prácticamente laboral a todo efecto. Y la pregunta es, ¿por qué WhatsApp se impuso ante una aplicación como Telegram, que incluso parece tener elementos de privacidad mucho más destacados, más importantes, pero WhatsApp ha sabido adecuarse y estar un poco en el consciente y en el uso masivo de los usuarios? Lo otro sigue existiendo, pero quizás no tiene la misma impronta. Y dejé para el final el ámbito del Google Glass, donde estas lentes con tecnología de Google salieron hace un par de años atrás, y muchas veces dicen, ¿fue un fracaso o no fue un fracaso? Bueno, en definitiva esto ya hoy día no está en el mercado, no están dando, y la respuesta es simplemente porque el usuario no estaba preparado, o las personas no estábamos preparados para esa tecnología disruptiva. Probablemente en un par de años vuelva a salir, y de hecho en la foto que les mostré con el niño con la realidad inmersa, ha sido como un paso atrás para empezar a acostumbrar nuestro comportamiento al usuario y empecemos a adoptar este tipo de tecnología. Empecemos a adoptar este tipo de tecnología que esté en nuestros lentes, que nos permite interactuar, hablarle algo. Luego de las Google Glass salieron estos dispositivos que tú los colocas en tu entorno y le puedes hablar. Con eso se está generando un comportamiento, el comportamiento de hablarle a un dispositivo. Entonces, una vez que trabajemos ese comportamiento, podemos aspirar a utilizar productos más disruptivos como este, que hoy día, digamos, yo podría atreverme a decir que esto está en pausa. Es un producto que está en pausa dependiendo de la observación que se hizo del comportamiento de los usuarios con respecto a esta solución.
¿Cuál es el concepto que está detrás? Ese concepto de la adopción, donde el cliente las utilice, las entienda, las adopte, las haga parte de su vida y luego las empieza a recomendar, que es lo que finalmente genera el éxito que se está buscando. Bueno, luego de este contexto y entregar también algunas definiciones de qué es lo que entendemos por experiencia digital, vamos a pasar a mostrar cuáles son 4 prácticas para poder gestionar esta experiencia. Y estas 4 prácticas tienen que ver con lo siguiente. Primero, empatizar y comprender a nuestro cliente, comprender a nuestro usuario. Segundo, diseñar el Customer Journey digital. Tercero, crear contenido relevante en este entorno. Y cuarto, preparar el servicio y la experiencia. Vamos a pasar un recorrido breve por cada uno de estos para poder entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la práctica 1, que es empatizar y comprender, hablamos de cómo somos capaces de utilizar herramientas que ya clásicas y reconocidas en el ámbito de la gestión de la experiencia, como los arquetipos, que nos permiten profundizar en el comportamiento de aquellas personas que son nuestros clientes, o que son nuestros colaboradores, o que son quizás nuestros pacientes, nuestros alumnos, pero nos permite esta herramienta del arquetipado conocer ese comportamiento como personas detrás de esa etiqueta de cliente. Otra de las herramientas, por ejemplo, el Customer Journey, que nos permite mapear todo lo que vive el cliente a lo largo de la relación que tiene con nosotros y hacer quizás zoom en cómo migra y cómo se comporta en entornos de carácter digital. También es otra herramienta que nos va a permitir conocer al cliente, empatizar, escucharlo. Son prácticas fundamentales a la hora de diseñar. Y esto te permite encontrar espacios, por ejemplo, como un Revolut o N26, que son estos bancos neobancos, son bancos digitales, que supieron leer un poco esta oportunidad de la digitalización y comportamiento de los clientes, que son bancos que te permiten hoy día hacerte cliente simplemente con un selfie. Estos pioneros hoy día abrieron la puerta para que otros bancos ya más reconocidos, digamos, desde el punto de vista en las plazas, también estén dando este paso, donde esté fuertemente el componente digital sin trámite físico en esta innovación que empezaron a realizar estos bancos, que son, como les digo, los neobancos, bancos fuertemente con un componente digital que te permite hacerte cliente simplemente con una selfie. Y eso es entendiendo hoy día el comportamiento de los usuarios, entendiendo ese nuevo cliente, entendiendo también este nuevo entorno que se comporta en los ámbitos digitales. La práctica 2 tiene que ver cómo somos capaces de diseñar este journey digital. Y aquí hay algunos datos, por ejemplo, que los clientes se frustran por journey fragmentados. Es decir, el 84% de los clientes quiere un servicio y ofertas que sean consistentes en todos los canales. Y adicionalmente a eso, el 70% de los carritos de compra o interacción en autoservicios son abandonados. Y eso es porque se producen ciertas fragmentaciones en estos journeys digitales. ¿Cómo hacemos frente a esto? Ese es el gran desafío. Tenemos que dibujar ese journey digital. Como decíamos en la práctica número 1, conocer profundamente y verdaderamente al protagonista. Establecer cuál es la ruta que queremos que empiece a recorrer con nosotros. Al dibujar esas etapas, empezar a representar cuáles son esas etapas o interacciones que queremos que viva con nosotros. Contar una historia. Contar la historia de lo que queremos que vivan nuestros clientes para finalmente poder decir, la logramos cambiar. Entonces empezar a comprender fuertemente, empezar a diseñar ese tránsito digital que queremos del cliente. ¿Qué podemos incorporar dentro de estas experiencias digitales? Incorporar las emociones en el diseño, como este componente del CX que viene a complementar estas disciplinas que se trabajan en el ámbito digital. ¿Cómo somos capaces de automatizar esta experiencia, no perdiendo el concepto de la humanización? Y crear también nuevos momentos de la verdad. Son formas en las cuales podemos crear experiencias digitales innovando en este sentido, incorporar la emoción, automatizando o incorporar aquellas interacciones, nuevas interacciones, diseñar, no solamente quedarnos en el rediseño, sino crear cosas nuevas en estos entornos. Y bueno, ¿por qué, por ejemplo, Amazon se reconoce como número 1 en experiencia? Se reconoce número 1 en experiencia por detalles como estos. Por ejemplo, aquí tienen un formulario de contacto y te dicen, en forma explícita, te dicen, si nos quieres contactar, te recomiendo que lo hagas por teléfono porque vamos a estar contigo en menos de un minuto. Sin embargo, las otras opciones disponibles como mail te dicen normalmente te vamos a responder en menos de 6 horas, o opciones como el chat no están habilitadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con esto está adoptándose en este journey digital poder decirle al cliente alternativas que puedan llegar a disminuir su esfuerzo
Y con detalles como esto, Amazon ha logrado imponerse como el gigante que es. Todo eso en el ámbito de diseñar este journey digital. La práctica número 3, ¿de qué trata? Crear contenido relevante. Y esto es muy interesante porque en general las marcas decimos algo, luego la credibilidad la obtenemos según lo que hacemos, pero finalmente esa inspiración, esa conexión con la marca tiene que ver con ese valor adicional y esa conexión que podemos llegar a tener con nuestros clientes, con nuestros usuarios. Por ejemplo, aparece algo cotidiano en nosotros que sobre todo en términos, en tiempos de pandemia, Netflix ha hecho como parte de nuestro día a día. Sin embargo, cuando hablamos de la recomendación, yo le invito a que puedan hacer un ejercicio en su mismo entorno. Vean las recomendaciones que ustedes tienen versus las recomendaciones que tienen de al lado, un compañero de trabajo, un familiar. En general, vas a sentirte, te puede ocurrir el efecto que te sientas más atraído por la recomendación que le hacen al otro, más que tus propias recomendaciones basadas en tu comportamiento. Porque una cosa es esa correlación de lo que te puede llegar a gustar basado en lo que consumes versus realmente lo que te gustó, o realmente poder poner contenido relevante donde el cliente quiera también explorar otros ámbitos. Entonces, este ejercicio es muy interesante y lo invito a poder realizarlo en un entorno que ya es familiar, es muy del día a día, pero tiene que ver con eso. Más allá de pensar en lo que le podría llegar a gustar por ciertas correlaciones, cierta información, compararlo con lo que realmente le gustó. Y eso también es poder crear un contenido relevante, poder generar ese interés en algo que va más allá de lo que te puede decir el dato. Es el conocimiento de quién es ese cliente o ese usuario. Y esta imagen la traje, no tiene nada que ver con la historia que les voy a contar, pero, ni en la industria ni nada, pero fue una imagen que cuando me la encontré me hizo recordar esta historia y por eso la traje. Aparece el concepto, si te toca volver, hazlo con un regalo, etc. Y aparece un tipo pasándolo genial en la playa. Entonces, ¿cuál es la historia que traía para contar en este ámbito del contenido relevante? Antes de pandemia, por la naturaleza de nuestro trabajo, nos toca viajar quizás regularmente a algún lugar. Yo hubo una época donde tuve viajes regulares y mi banco empezó a entregarme promociones entendiendo que yo estaba teniendo viajes de placer más que viajes laborales. Entonces me mandan imágenes como estas y yo digo, en realidad este contenido hoy día no es relevante para mí porque hoy día estoy viajando por motivos distintos a placer. Me produce un poco de risa incluso porque este banco tiene caleo. Hay un Cristian Andrade que por ahí se puso a viajar, tuvo un par de compras en tal lugar, se lo tiene que estar pasando fantástico, entonces le vamos a ofrecer ofertas como esta. Como les digo, este es un ejemplo, nada que ver, lo saqué por ahí, tiene que ver con otra industria, pero es la imagen, cuando la vi me recordó mucho esta historia. Por lo tanto, en ese momento de mi vida, ese contenido no era relevante. Yo no estaba en viajes de placer, eran viajes laborales, que por cierto, tú viajas y se aprovecha el tiempo al máximo en ese ámbito, también se pasa bien, pero no es lo fundamental. Entonces, que mi banco, por ese comportamiento transaccional, esté un poco refrescándome que cree que yo estoy haciendo esto, pasó a ser que ese contenido no era relevante para mí. Quizás si me hubiera preguntado, o se hubiera acercado, vemos que estás viajando recurrentemente, ¿te interesaría en tal cosa? Yo me abriría el espacio a poder responder algo. O definitivamente que me conozcan un poco más porque realmente esa casuística de los viajes y haber tenido por ahí algunas compras no responde quizás a mis verdaderos intereses y los que quizás para mí son más relevantes, que quizás si me hubiera entregado promociones y otro tipo más enfocado en el ámbito familiar para compartir con mis niños, me hubiese sido mucho más relevante para mí esa interacción que la recibí por un canal digital. Entonces, esta imagen me recuerda mucho, cuando la vi, me recordó mucho esa sensación, y aquí está el componente de la emoción, del recuerdo, me recordó mucho esta historia que les estoy contando, aunque como les digo, esta imagen no tiene nada que ver ni con la industria, ni con el caso en particular, pero me genera a mí ese recuerdo de que sí yo me vi representado, que me ofrecían este tipo de promociones cuando yo estaba definitivamente en otros ámbitos. ¿Cuál es el concepto que está detrás de esto? Es el concepto de la personalización. Una cosa son las correlaciones, es decir, como le gustó A, es probable que le guste B, o como realizó A, es probable que esté realizando B. Esas son correlaciones, es data. Pero lo que hay que encontrar son esos por qué, que fue un poco lo que faltó en esta historia que yo le estaba contando. Ese por qué. ¿Por qué un Cristian Andrade está viajando regularmente? Cada un mes está viajando. ¿Cuál es esa razón? Y en base a ese por qué, entregar quizás promociones y ofertas
personalizadas. Eso es lo que nos invita un poco a esta práctica, es decir, crear contenido relevante, muy enfocados a la personalización para que realmente sea de interés, captes la atención y lo mantengas en el entorno que tú quieres. Y la última práctica tiene que ver con lo siguiente. Prepara el servicio y la experiencia. ¿Y qué sentido tiene que ver esto? Que hace 10 años no había atención vía chat, apps, redes sociales y menos chatbot, etc. Eso hace tan solo 10 años atrás. Solo recordar que el tema de las redes sociales vino a ser súper disruptivo, porque las compañías tuvieron que tomar la decisión de ir a conversar e ir a interactuar con los clientes en un espacio que ellas no habían definido. Estaban muy acostumbrados a colocar tal número de teléfono, tal sucursal en una dirección, un sitio web, etcétera, y una casilla que hiciera contáctenos @algo. Sin embargo, esto ya vino a cambiar. Hoy día hay otros canales disponibles, el entorno de las redes sociales vino a romper ese paradigma, pero esto hace 10 años atrás no existía. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir en este ámbito? Cuando es entregar una experiencia consistente entre los canales. Es decir, volvemos al concepto de la personalización, entregamos el concepto también de cómo somos capaces de integrar estos journeys para poder entregar una experiencia consistente, erradicar aquellos momentos de dolor. Porque hay unos datos que nos dicen, por ejemplo, que el 57,7% de las personas que llamaron por teléfono quizás fueron primeros antes a la web de la compañía. Entonces, quizás cómo logramos que si está en la web, se mantenga en la web, que es lo que estamos buscando en entornos de digitalización y gestión de esa experiencia. Ejemplo, BVA, ¿qué fue lo que hizo? Sacó una app donde decía que la vida se te hace más fácil, firmar a distancia tus contratos, paga y realiza una serie de cosas. Esta aplicación tenía un componente que tenía que existir la promoción por parte de los ejecutivos presenciales, sin embargo, no existía esa adopción o ese éxito con la aplicación porque finalmente este ejecutivo lo veía como una competencia. ¿Cómo se resolvió el tema? Incorporando de alguna manera alguna suerte de incentivo donde cada suscripción por la app y gestiones por la app también computaran a favor de este ejecutivo. De modo que con eso pudieron resolver esa guerra de canales en buscar un interés en particular y hacer un interés complementario. Entonces, ¿qué es lo que lograron? Del espacio presencial de los ejecutivos al espacio de la app, a donde queríamos migrar al cliente, se buscó un objetivo en común y evitar este concepto de la guerra de canales. Estamos ya en el trayecto final, donde luego de decir un poco este contexto, estas definiciones y recorrer también estas prácticas recomendadas a la hora de gestionar la experiencia digital, podemos finalizar con una frase o un reto que nos diga que hoy día tenemos el fuerte reto de decir que la digitalización de la experiencia es nuestro gran reto. ¿Cómo logramos digitalizar esa experiencia que hoy día se lleva en otros entornos? Eso es nuestro gran reto. Y adicionalmente a eso, ¿cómo tenemos la capacidad de poder gestionarla? Y en ese sentido, lo que mencionamos anteriormente en varias ocasiones tiene que ver es entender los por qué. ¿Cuáles son esos por qué? Y aquí yo hago una pregunta. ¿Es posible conocer exactamente qué vieron los clientes y qué hicieron? ¿Por qué los clientes no interactúan como se esperaba? Si yo tengo una solución de último modelo, full tecnología, muy conectada, y me hago esa pregunta, ¿por qué quizás no estoy generando la interacción que esperaba? ¿Puedo ver lo que realmente los clientes hicieron? ¿O cómo saber exactamente el comportamiento de los clientes en los canales digitales? Es decir, quizás más allá de lo transaccional, más allá de estas correlaciones que mencioné, sino entender esos por qué. Y hay una tecnología como Glassbox, que es una compañía israelí, de la cual nosotros en ISO somos representantes, que se hace cargo de esto. No solamente es capaz de recopilar data e información, sino que es capaz de recopilar los comportamientos de los usuarios, incluso grabar esos comportamientos de los usuarios. Y lo que está detrás de este concepto y esta plataforma como Glassbox es entender los por qué. Esta plataforma es muy sencilla de incorporar. Se incorpora a tu solución web, se incorpora a tu solución de app, una pequeña línea de código, por decirlo así, que te logra absorber y captar toda la información. Es abrir la puerta a una consola que te permite poder entregar todas estas respuestas, donde es posible conocer exactamente qué vieron los clientes, por qué los clientes no interactúan como lo estamos esperando y cómo podemos saber exactamente el comportamiento que tuvo en estos entornos digitales. Y es así donde traemos dos casos de éxito. El primer caso de éxito es de VisaCal, que es una compañía de tarjeta de crédito israelí, que por supuesto es el origen de esta compañía de Glassbox, donde esta compañía logró triplicar
la tasa de conversión al usar Glassbox. Es decir, logró que finalizara dentro de todo este funnel desde la captación, desde la exploración del cliente y el recorrido que hace a que realmente logre cerrar, en este caso, la compra, la venta, que se realice la venta y se realice la conversión. Gracias a Glassbox logró triplicar la tasa de conversión. De hecho, ahí está el link de este caso de éxito. ¿Y cuáles son las funcionalidades que se ocuparon dentro de esta consola? Las funcionalidades que permitieron lograr triplicar la tasa de conversión fue ocupar la funcionalidad del Customer Journey Analytics, que es ver cómo es el Customer Journey digital, es decir, todo ese comportamiento digital y representado en esta consola que tuvo el usuario al interactuar con esta interfaz digital, y también el concepto de los click maps. El concepto de los click maps tiene una diferencia respecto quizás a los mapas de calor. Este cambio es poder reconocer dónde el cliente hizo clic, independiente si fue en un botón funcional o no. Es decir, tomar un mapeo de dónde el cliente realiza los clics para en función de eso tomar decisión. Mira, fíjate que el cliente hizo clic acá pensando que era un botón o era el paso siguiente. Ah, ahí hay un evento que quizás podríamos llegar a trabajar para poder modificarlo. Ver quizá en este journey que abandonó el recorrido porque quizá en un dispositivo no logró ver el botón o no logró ver quizás la pantalla como realmente debería haberse representado en esa interfaz. Entonces te permite conocer exactamente cuál es el recorrido que realiza el cliente en este viaje digital, y también dentro de esta funcionalidad con la cual se logró tu objetivo, también mapear dónde se hizo clic, independiente que eso te llevara a alguna acción posterior. ¿Qué otro caso también tenemos acá? El caso de éxito de Bank Leumi, que este es el banco más importante a nivel de activos, que es que es muy interesante este dato. Dice que este banco logró un incremento del ROI en 8 semanas, aumentando las transacciones del sitio web un 11% gracias a Glassbox. ¿Cuál era el reto? El reto era encontrar el por qué el usuario migraba de la experiencia digital, que fue una de las prácticas que vimos en esa que si va a migrar al menos que sea consistente, pero por qué el usuario migraba de la experiencia digital, en este caso al contact center. ¿Cuál es el componente que estaba detrás de esto? Era el componente de la fricción. Es decir, se logró detectar a través de estas grabaciones del comportamiento del usuario que finalmente el usuario tenía algunos niveles de esfuerzo, algunas fricciones que lo llevaban a no continuar en este entorno digital y terminaba llamando al contact center. Como lo vimos anteriormente, en general interactúas en un entorno digital y llamas por teléfono, o quienes llaman por teléfono, cerca del 60% ya tuvo una interacción en un entorno web. Entonces, gracias a esta solución, esta compañía logró aumentar su ROI solamente en 8 semanas, logrando disminuir esa migración a un canal alternativo porque nos interesaba. En este caso, ¿cuál era el propósito? El interés, que no migre hacia otro canal, sino que esté 100% en ese entorno de experiencia digital. Bien, y esta slide yo la recuerdo con mucho cariño porque fue una slide con la cual abrimos un webinar el año pasado en plenos tiempos de pandemia. Y abrimos ese webinar, con lo cual hoy día ya lo estoy cerrando, que dice que un viejo proverbio chino que dice, cuando soplan vientos de cambio, unos levantan muros y otros construyen molinos. Y en realidad, hoy día, cuando en esa construcción de molinos, podemos decir que quizás dentro de las cosas positivas o ver el vaso medio lleno de lo que nos trajo esta pandemia y el coronavirus, es que vino a acelerar este concepto de la transformación digital en las compañías. Entonces, hoy día se están construyendo molinos, están acelerándose las soluciones y entregándose soluciones mucho más abordadas en el ámbito digital. Y en este contexto, en este contexto actual, donde las compañías creemos que no pueden permitir hacer las cosas de otro modo que no sea quizás con y para el cliente, que es la invitación que realizamos ahora desde el Customer Experience a estrechar lazos, establecer puentes con esas disciplinas que trabajan en el ámbito digital y crear y proponer la creación de una disciplina emergente como es la experiencia digital, que es con lo cual en la sesión de hoy vinimos a entregar algunos contextos, algunas definiciones, algunas prácticas y también algunas tecnologías que nos permiten gestionar esta experiencia digital. Así que por parte mía,
Muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por la fuerte asistencia que tuvimos el día de hoy. También sabemos que se inscribieron una gran cantidad de personas que quizás no pudieron participar, pero le haremos llegar el contenido de este material. Y de aquí en adelante quedamos abiertos para poder recoger sus preguntas y sus respuestas. Así que ahí me puedes ayudar, Mario, o también Diana, que tenemos por ahí. Yo en estos momentos dejo de compartir para dar prioridad a la imagen de video. A ver, creo que yo aquí mismo he logrado abrir una ventana. Perfecto. Aquí hay muchas personas dando muchas gracias, excelente información, muchas gracias por la presentación, muy interesante, excelente presentación, muchas gracias por sus comentarios, gracias a todos, Elizabeth, Alejandro, Andrea, Eduardo, quizás nombrarlo a todos. Viviana nos dice buenísimo, Javier por ahí nos dice, parece que aquí hay una pregunta, a ver, para negocios puramente físicos, no digitales, por ejemplo, gimnasios con gran frecuencia de clientes, ¿en qué medida esto sería aplicable? Buena pregunta, Javier, porque este concepto de la digitalización hoy día no solamente exclusivo en entornos que son 100% digitales. Hoy día esa digitalización tú puedes llevarla a entornos físicos, es decir, acompañarte de dispositivos, acompañarte de lo que es el concepto de esta tendencia de la movilidad, o tener también indicadores donde te puede decir, hay un cliente en tal sesión, le quiero entregar una información. Hoy día tú puedes trasladar, tanto por los dispositivos y por las soluciones de carácter digital que existen, trasladarlas a espacios presenciales. Entonces, esto se puede complementar perfectamente y yo creo que post pandemia, esperando pase muy pronto, la tendencia social va a ser que volvamos al espacio físico, pero vamos a querer mantener esos entornos digitales. Quizás las cartas que hoy día ya no te entregan una carta en un restaurante física, la tienes en un entorno digital. Hoy día apañas por lo que tienes a mano, pero quizás ya en un entorno definitivo vas a querer una carta mucho más evolucionada para poder verla en tu teléfono, hacer un pedido por adelantado antes de llegar al restaurante, y así ganas tiempo. O también algunos conceptos que, por ejemplo, algunos supermercados en Asia, y aquí te paso el dato, Javier, una compañía de telecomunicaciones que es SK Telecom, hoy día desarrolló dispositivos que se están probando en Shanghái y en Corea, donde tú haces tu pedido del supermercado en la aplicación, pero a ti te gusta ir al supermercado. Lo pasas bien. Entonces vas al supermercado, te conectas con una tablet que está en el carro de compra, y ese carro de compra te entrega el mejor itinerario, de modo que te va asistiendo en base a lo que tú quieres, llevarte por el mejor itinerario de los pasillos para eficientar tu tiempo. Entonces, ¿se puede llevar el ámbito digital a espacios presenciales? Absolutamente. Aquí veo algunas preguntas más. Estoy leyendo muchos agradecimientos por la presentación, así que le agradezco ese feedback. Estoy tratando también de rescatar alguna otra pregunta. Tengo una cantidad esto parece como es realmente una transmisión en vivo. Tengo ya 40 mensajes por leer en el rato que pude ir revisando acá. Cristian, si quieres responder en la sección de preguntas y respuestas, tienes ahí un listado, vete contestando en orden si quieres y nombra a la persona que ha escrito la pregunta. Y nada, vamos a seguir ese orden y si nos da tiempo, si quieres, yo voy rescatando del chat alguna más, ¿vale? Vale, genial. Aquí ya terminé de ver los casos del chat y como digo, agradecer por todos sus buenos comentarios y encantado, feliz de haber podido entregar toda esta información para ustedes. Me voy a las preguntas y respuestas ahora. Aquí estoy. Bien, nos pasamos a este entorno, tenemos un tiempo ahí suficiente para poder dejar espacio a esta conversación. Dice, ¿cómo disminuimos la brecha digital en la tercera edad? Nos dice Adriana. Adriana, eso es una muy buena pregunta. De hecho, eso es un desafío que actualmente tienen las compañías. Yo diría que la forma de poder disminuir la brecha es poder llegar a conocer profundamente a esta tercera edad. Y no conocer esta tercera edad en su global, sino conocer esa tercera edad que es tu cliente. Porque con eso te vas a poder encontrar componentes que pueden ser hallazgos, que te van a decir, tratemos de migrar digitalmente a la tercera edad mediante estos componentes. ¿Cuáles pueden ser esos componentes? Hacerlo a través de un tercero, por ejemplo, que son este concepto de los nietos le enseñaron al abuelo, o el hijo, o tener otro tipo de incentivos que los puedes detectar conociendo el comportamiento de tu usuario. También van a haber usuarios, y esto hay que también ser un poco transparente, si bien todos tenemos algún componente digital, es posible que te encuentres con usuarios que no son digitales,
y no lo van a hacer, ya sea por edad, por contemporáneo, y definitivamente ya eso tiene que pasar con, ok, aceptemos que ya este cliente no va a ser digital, no encuentro elementos con los cuales los pueda migrar. Son los menos al día de hoy, porque como les decía, en el ámbito de los adultos mayores hoy día se están digitalizando, están interactuando en las redes sociales, están realizando compras. Lo que tienes que hacer ahí es reconocerlos profundamente en su comportamiento para detectar esas palancas que te van a ayudar a acercarte a ellos y reducir esa brecha digital. Esa sería mi recomendación. Después tenemos, a ver, ¿qué pasa si nuestro arquetipo de cliente no es digital? Bueno, creo que lo acabo de responder en la pregunta anterior. Es posible que te encuentres con un arquetipo de cliente que, ojo, no es que no sea digital, sino que incluso te lo complemento. A lo mejor no es digital y no va a ser digital. En ese caso, ya lo dejas a un lado, pones foco en otro lugar. Pero si encuentras un arquetipo que no es digital, la recomendación es estúdialo, compréndelo profundamente para ver si existen palancas con las cuales podemos llegar a digitalizarlo. ¿Cuál es ese camino, ese tránsito o ese journey que tenemos que dibujar para que sea digital? Entonces, el hecho de que en una investigación te aparezca un arquetipo de cliente que no es digital, no quiere decir que no vaya a ser digital. Lo que tienes que encontrar son esas palancas que te ayuden a movilizarlo. A ver, espero haberte respondido tu pregunta. Angélica Ospina dice que es IoT, es la traducción de Internet de las Cosas, que esto tiene que ver con eso, ese Internet que hoy día está en una aspiradora, en un refrigerador, en una lavadora, etc. Te hablan un poco el concepto de Internet de las Cosas. Alicia Castelo dice, ¿cuáles son las fuentes de datos para realizar el Customer Journey? Bueno, la construcción de un Customer Journey viene primero con una fuerte exploración o trabajo de investigación de trabajo cualitativo. Es decir, poder hacer una profunda investigación con cliente en términos cualitativos, ya sea entrevistándolo, observándolo, compartiendo foros o workshops con ellos, donde ya puedes establecer las primeras hipótesis respecto al comportamiento que viven con la compañía. Por lo tanto, estamos hablando primero de una fuente de datos cualitativo, pero también con una profunda investigación y trabajo de campo que te permita reconocer quizás ese punto de saturación. Es decir, he realizado una investigación tan profunda que ya independiente entreviste a alguien más o tengo una actividad, un foro o un workshop con alguien más, ya me encuentro con los mismos hallazgos. Eso quiere decir el punto de saturación que está dentro de la investigación cualitativa. Luego, con esas hipótesis de la investigación cualitativa, nos vamos a una investigación de tipo cuantitativo, donde ya exploramos a una muestra representativa que nos permita validar esas hipótesis e encontrar otro tipo de hallazgos con ese tipo de información. Por lo tanto, estamos hablando de información cualitativa y cuantitativa. Dentro de la información cualitativa, viene una etapa anterior donde que si tú tienes información de otro estudio, de otras exploraciones al interior de la compañía, o incluso lo mismo que te pueden decir los colaboradores, va en beneficio de esa investigación de carácter cualitativo. Para crear el Customer Journey, Viviana Silva, para crear el Customer Journey, ¿diseño lo que yo quiero que el cliente viva o diseño lo que en realidad está viviendo? Bueno, son dos cosas distinta e interesante. Cuando hablamos de esta práctica del conocimiento profundo y empatizar, hay que dibujar lo que está viviendo el cliente, ¿vale? Me permite conocer qué es lo que está viviendo el cliente. Luego de eso, de esa investigación, voy a recoger cosas que quizá al cliente le gustaría vivir, o yo también como compañía quiero definir que quiero que viva otro tipo de experiencia. Por ejemplo, tengo un canal que no está siendo utilizado, me gustaría que lo viviera. Por lo tanto, empiezo a dibujar en ese journey, que es una mirada muy más de alto nivel, muy estratégico, es decir, yo quiero, este cliente tiene esta experiencia A respecto a la investigación, la experiencia actual, y yo quiero, y empiezo a dibujar cuál es la experiencia que quiero que viva, basado en esa investigación, pero también basado en los propósitos que yo persigo como organización. Entonces, puedes dibujar ambos, pero primero, dibuja la situación actual para que sea tu punto de arranque a la situación deseada. Cristian Muñoz nos dice, ¿qué herramientas recomendarían para evitar que la funcionalidad de las interacciones digitales se lleve el 100% de atención o foco y no dejemos de lado el aspecto emotivo? A ver, yo te diría, Cristian, que el gran desafío
tiene que ver en cómo incorporar, y dentro del concepto de experiencia digital, el gran desafío tiene que ver en cómo incorporar ese concepto de las emociones a lo digital, para no dejarlo de lado. ¿Qué es lo que estamos provocando en esa interacción con el cliente? Hay funcionalidades, por ejemplo, como lo que es un Glassbox, que te permite ver ese comportamiento y distinguir los por qué, pero también hay herramientas del punto de vista de voz de cliente, que te permite gestionar la voz de cliente quizás más allá del concepto de una encuesta. Es decir, logrando incorporar en aquellos momentos claves del journey, es decir, esa funcionalidad exacta que tú estás pensando, también ser capaces de recoger ese feedback del cliente que está ahí. Aquí nosotros, por ejemplo, en ISO representamos herramientas como Qualtrics, como Medallia, que te permiten realizar esa gestión y con eso ir captando en tiempo real la voz del cliente y se está recogiendo ese componente emocional en ese momento del journey digital, incorporando también la recopilación de feedback del cliente a nivel de voz. Ahí te mencioné algunas herramientas que podrían ser de tu interés, Cristian. Lola Mora nos dice, ¿crees que las empresas están poniendo algún foco en trabajar la experiencia digital de la generación de los builders? Pienso que es una generación completamente olvidada y que genera mucha frustración en estos segmentos. Creo conectar o empatizar con ese comentario. Efectivamente hay una tendencia, no podemos decir que es la generalidad, pero hay una tendencia a que cuando hablamos de digital, solamente nos enfocamos en esa generación millennials en adelante. Y empezamos a dejar de lado quizás esas generaciones que están más atrás, que han sido inmigrantes digitales o aquellos builders. Yo creo que las compañías realmente deberían poner un foco ahí, porque finalmente son clientes que están cambiando su comportamiento, y como lo mencionaba, hoy día todos tienen un componente digital, pero en general se tiende a olvidar y poner el foco en otro tipo de cliente. Creo que haciendo la exploración se podrían encontrar con distintas sorpresas de ver que este segmento, como tú mencionas ahí, el de los builders, también puede llegar a ser profundamente digital. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, sigo. Juan Pablo, ¿cuáles son las variables del cliente que es recomendable monitorear en el ámbito digital para mejorar su experiencia? Por ejemplo, sexo, cantidad de login, etc. Bueno, esa es información muy relevante, que es información, digamos, demográfica y también transaccional. Lo importante es poder también monitorear o recoger aquella información respecto al comportamiento. Es decir, lo que mencionaba un poco con estos casos de éxito, ¿dónde hace clic? ¿Por qué hace clic ahí? ¿Qué es lo que ve el cliente en la interfaz digital? Entonces, además de estos datos que tú mencionas, que son datos que pueden llegar a ser transaccionales o demográficos, también incorporar data, pero de comportamiento. Eso también serían unas variables que tienes que considerar ahora, no solamente para gestionar la digitalización, sino que el reto y ese desafío es decir, ¿cómo gestiono esa experiencia digital? Donde el reto hoy día es cómo logramos digitalizar la experiencia actual. Ariel nos deja una muy buena charla, bastante interesante. Gracias, Ariel, por tu comentario. Nos menciona que y ad hoc a la etapa en la que estamos hoy. Gracias, Ariel. Alicia, dice, ¿qué diferencia encuentras entre utilizar Analytics con Glassbox? Te lo puedo resumir en una palabra. Que Glassbox no solamente te entrega data, que lo que puede ser un poco la analítica, sino que Glassbox también te entrega los por qué. ¿Por qué ocurrió ese comportamiento? ¿Por qué tal cantidad de personas en un funnel de conversión quedó en la etapa 3? Entonces, los datos te dicen que quizás entraron 1000, pero a mitad de camino abandonaron 500. Eso te lo dice la data. En cambio, Glassbox te va a ayudar a entender el por qué de esos 1000 solamente continuaron 500. ¿Qué pasó con esos otros 500? Entonces, Glassbox lo que te permite es entender los por qué un paso más allá de la data o la analítica que te permite recoger desde algún sitio. Sebastián Santiago, ¿qué material de lectura recomiendas? Mira, Sebastián, yo te diría que hay mucho material de lectura en términos propios de experiencia de cliente. Hay mucho material de lectura que te permitiría complementar con las disciplinas que mencioné en el ámbito digital, y yo te invito a que puedas visitar nuestra tienda en ISO, de ISO Insight, donde hay una serie de lecturas que hablan de esta materia, tanto Customer Experience, con digitalización, transformación digital, y te invito a que te dé una pasada por ahí que te podría llegar a interesar. Si no, de todas maneras, creo que quedan los datos
compartido, así que feliz de poder atender después en privado algunas lecturas y recomendaciones en ese aspecto. Alberto dice, Cristian, actualmente en las empresas coexistimos personas de diferentes edades. ¿Cómo hacemos para instalar la digitalización en distintos escenarios y promoverla hacia nuestros clientes? Eso es una pregunta muy interesante, porque aquí me invitas a ir a otra disciplina, que es la disciplina del Employee Experience, que es la experiencia que viven los propios colaboradores. Entonces, por un lado, tenemos que entender muy bien quiénes son nuestros colaboradores. Ahí la herramienta es como el working persona o el arquetipo persona. ¿Quiénes son los colaboradores que tienen, como tú dices, personas de diferentes edades, personas muy distintas? Entonces, entender a esas personas que están dentro de la organización. Por eso abrimos la charla hablando que estamos en la era de las personas. En este caso, las personas están con la etiqueta de colaborador. Por otro lado, tenemos a escenarios digitales, comportamientos digitales de nuestros clientes. Entonces, tenemos que lograr conectar eso. Decir, mira, presentarle a nuestros colaboradores, este es nuestro cliente. Y según el arquetipo de colaborador, presentarlo de una manera distinta, porque probablemente tú o yo lo podemos entender de una manera distinta. Probablemente tú o yo podamos ser más o menos cercanos al tema de la digitalización. Entonces, el hecho de contar esta información de los clientes hacia los colaboradores también debe ser distinta. Con eso generas vínculo, alineamiento organizacional, y con eso vas a lograr que también sean los principales promotores para impulsar la digitalización, ya dándole una visualización de quiénes son tus clientes. Entonces, te agradezco la pregunta porque es muy bidireccional, porque es un trabajo tanto al interior de la organización como un trabajo con los clientes. Ángela nos dice, ¿qué pasos claves hay que dar para pasar de la multicanalidad a la omnicanalidad? Bueno, cuando hablamos durante la charla de los journeys fragmentados, no lo quise mencionar porque el término también está muy manoseado, está ese concepto de la multicanalidad. Hoy día, o incluso algunos más avesados, le llaman la multicanalidad. Es decir, tenemos muchos canales, múltiples canales, pero no están relacionados entre sí. Y la omnicanalidad se viene a hacer cargo de eso, de primero lograr que los canales estén relacionados entre sí, pero la omnicanalidad no llega hasta ahí, sino que estén entrelazados entre sí y con la organización. De modo que con eso tú puedes lograr estos pasos claves para poder llegar a esa omnicanalidad. Primero, logras habilitar distintos canales. Segundo, logras que los canales sean consistentes entre sí. Y tercero, que tengan el respaldo de la organización completa para poder operar de una manera consistente, como lo revisamos en algunas de estas prácticas. A ver, más preguntas. Chicos, le agradezco su participación. Tenemos una gran cantidad de preguntas, muchas preguntas también en el chat todavía por leer. Nos queda tiempo. Hicimos una charla pensada para 50 minutos, dejar algo de margen para atender esto. Así que no pasa nada, seguimos atendiendo sus preguntas. Hola, Edixon Alvarado nos dice, hola, ¿alguna buena práctica para movilizar comportamiento de líderes y empleados hacia mayor apertura de estos procesos de transformación? Edixon, yo lo que te puedo mencionar, y te lo digo con cierta evidencia de compañía en la cual hemos estado, que la buena práctica tiene que ver primero con un fuerte componente comunicacional, y ese componente comunicacional va muy de la mano con un alineamiento organizacional. Es decir, embarcarse en cualquier proyecto de experiencia digital, omnicanalidad, customer experience o usabilidad, lo que le quieres llamar, si no tienes a una organización alineada organizacionalmente y donde realmente estemos comunicando en forma consistente todo lo que tenemos que comunicar, es muy difícil que funcione. Entonces, de hecho, esta comunicación tiene que ser como la lluvia fina, es decir, una serie de eventos que te permiten ir comunicando irregularmente en el tiempo, donde no nos vamos a dar cuenta que después de estar unos 20 minutos bajo una lluvia fina, vamos a estar completamente empapados de esto. Ese es el mismo concepto que hay que hacer acá. Esa buena práctica tiene que ver con eso, el elemento organizacional, formar a todos los que tengas que formar, contarle la historia a todos los que le tienes que contar, alinearlos, comunicar esta información de modo que sea el paso inicial para poder iniciar el proceso de transformación. Si no se comunica y no se alinea a la organización, probablemente estas iniciativas sean una boda en el desierto tratando de convencer al resto, y no es la idea. La idea es que trabaje ya teniendo a la organización convencida.
Daniela Paredes nos dice, ¿usas algún enfoque metodológico para garantizar la sostenibilidad del CX en equipos? Es decir, mantenerlo como prioridad a todos los niveles de la organización. Daniela, sí, la respuesta sí, hay un enfoque metodológico que tiene que ver con el gobierno corporativo en el ámbito del CX. Ese gobierno te busca diseñar, en base a tu cultura y tu organización actual, te ayuda a organizar y a orquestar las piezas, tanto a nivel estratégico, a nivel táctico o ejecutivo, y a nivel operativo, para que el ámbito del Customer Experience, independiente si existan o no gerencias, subgerencias, representantes o esté distribuido en la organización, el término de la gestión del CX se logre orquestar dentro de la organización. Eso se hace con un diseño de gobierno basado en una metodología que nos permite abordar estas tres capas: la estratégica, táctica o ejecutiva y la operativa, independiente de los roles o las cajitas del organigrama que se encuentren. Entonces, ese es un enfoque metodológico que, Daniela, feliz si quieres profundizar en eso. Pero sí, hay un enfoque metodológico que habla de esto en esas tres capas de gestión, que tienen que estar lógicamente relacionadas entre sí. No puede existir uno y el otro no. Tienen que estar estas tres capas correctamente relacionadas para una orquestación de lo que es el Customer Experience. Insisto, más allá de cuál es la figura o rol o la cajita en el organigrama donde se trabaje el Customer Experience. A ver, Frank Herbaz nos dice, miles de empresas medianas en Latinoamérica se sienten abrumadas con esta aceleración. Es correcto, Frank. ¿Cómo hacer para encontrar la punta del ovillo? ¿Cómo iniciar un proceso de digitalización como experiencia del cliente? A ver, yo te diría que lo principal, y aunque parezca un poco majadero ahí, Frank, yo creo que, y de hecho la práctica número 1, tiene que decir de empatizar y comprender y entender bien a tu cliente. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo puedo ser una pyme donde como la tendencia dice que tengo que tener una app, quizás me voy a volver loco teniendo recursos, tratando de obtener recursos para poder tener esa app que la tendencia digital a mí me dice. Pero sin embargo, si yo hago un trabajo de investigación con mis clientes, los comprendo, uno de los conceptos con los que abrimos este webinar, que tiene que ver que finalmente son las personas las que te llevan a lo digital. Y una vez que investigues cuál es el comportamiento digital de tu grupo de clientes, en base a eso empieza a diseñar esta estrategia digital de modo que no te agobie. Porque probablemente, y me tocó participar en algún proyecto alguna vez, donde había un fuerte interés en sacar una app en 6 meses. Y había que sacar la app porque estábamos en transformación digital, no era mucho análisis de esto. Pero después que hicimos una exploración con el cliente, entendimos que la app no era tan prioritaria. O sea, sí, había que tenerla, pero no era necesariamente para 6 meses, sino para un público que venía detrás, que iba a estar preparado en 1 año, 2 años, y era un proyecto que logró, digamos, ralentizarse un poco más, llevarlo con mayor calma y no sentirse abrumado de sacar una app por sacar una app. Y eso, ¿cómo logramos esa respuesta? Solamente conociendo el comportamiento de quiénes eran nuestros clientes. Espero que te haya ayudado, Frank. Sandra dice, buenos días, ¿cómo podría mejorar la experiencia de mis clientes con mis infoproductos educativos para tener una experiencia más humana? Muchas gracias. Sandra, mira, una de las prácticas que mencionamos tenía que ver con que primero tienes que revisar si ese contenido es relevante, ¿vale? Entonces, para llegar a, primero, tienes la práctica número 1 que te dice comprende a tu cliente, y yo te diría, ánclate mucho en la práctica que dice si ese contenido hoy día está siendo relevante para el cliente. De eso vas a poder obtener respuestas, donde no es relevante porque quizás tú aquí ya estás emitiendo un juicio, estás diciendo para tener una experiencia más humana. En una de esas te dicen, no, Sandra, yo encuentro que es súper humana la información que me entregan de infoproducto, pero quizás la interfaz y la interacción es la que a mí no me invita mucho a interactuar. Entonces, primero acércate a tus clientes y acércate con tus clientes en términos de que hoy día estás muy interesada en lo que te dice generar información relevante a través de tu infoproducto educativo. Entonces, enfócate quizá en esas dos prácticas donde conocer al cliente y después ver si la información que le estás entregando es relevante. Y con eso vas a entregar muchos hallazgos donde efectivamente puedes encontrar de que la experiencia requiere ser más humana. Hoy día hay tecnología que te permite también humanizar ciertas interacciones, por mucho que sea la masividad. A mí me llegan, por ejemplo, videos donde, no sé, figuras
de renombre, lo voy a contar, es que un video que una vez me llevó de saludo cumpleaños al Real Madrid, y salían los futbolistas del Real Madrid saludándome el día de mi cumpleaños y me hablaban con nombre y apellido. Yo lo encontré espectacular, pero claramente sé que eso no lo hicieron. Eso es producto de una automatización que está detrás que permitió hacer ese video, pero fue espectacular, así que lo cuento. Entonces, ¿fue una interacción, no solamente un video de saludo cumpleaños? No. Fue un video mucho más humano, mucho más cercano, mucho más conectado, porque me trataban con nombre y apellido. Entonces, pero te sugiero eso, te sugiero que puedas explorar si la información que estás generando es relevante para el producto, como lo mencionamos en una de estas prácticas. Cristian, te dejé una pregunta de Marisa, que no sé si la llegaste a contestar. Te la he dejado en el chat, ¿vale? Para que si la puedes leer. Me voy al final del todo, entonces, espera un segundo. En el chat donde está toda la gente escribiendo. Te lo he puesto ahí en privado, que es una pregunta de Marisa. Dale, genial. Que no sé si la has contestado, pero por si acaso vamos a responderla, que es muy interesante. Ah, mira, se me tiene que haber pasado. Aquí la veo, aquí. Marisa, ¿qué tal? Hola, Marisa. ¿Tenés un ejemplo de incluir emoción en las experiencias digitales? Mira, tengo un ejemplo, te voy a mencionar un ejemplo reciente. Nos tocó liderar un proyecto en un banco, en una interfaz digital web, y ese banco decía, quiero crear una oficina digital. En esa oficina digital, el desafío era sumamente grande porque si tú entrabas a la web del banco, todavía tenía interacción, digamos, todavía muy tecnológicamente todavía más en formato antiguo. Por lo tanto, pasar a una oficina digital te iba a requerir no solo actualizar aquellos conceptos de interfaz de usuario, de usabilidad, de user experience, tenías que recorrer todo ese camino para después decir cómo incorporamos el concepto digital. Entonces, logramos encontrar algunas piezas sumamente claves. El tema de la personalización es sumamente emocional. Porque una vez que el cliente ingresabas el equivalente a su root para evaluar algo, se le hablaba, te dirigías con él de tú, lo tratabas por tu nombre y le entregabas datos también que te permitían decir te conozco. Entonces, cuando tú una persona, por ejemplo, yo ahora te digo, te estoy hablando en la pantalla, te digo Marisa, te estoy hablando a ti, te estoy hablando en primera persona. Entonces, ahí ya se incorpora un elemento emocional. Segundo, demostrar que te conozco. Yo te podría decir, Marisa, nos conocimos, nos ha tocado compartir en alguna instancia, sé que estás en otro rumbo el día de hoy y te estoy demostrando conocimiento detrás de esa interacción. No solo lo personalizo, sino que te demuestro conocimiento. Y el otro tema, sentirte acompañado. El sentirte acompañado, decir, haz tu gestión por la web, sigue estos pasos, yo te ayudo. Hoy día la tecnología te permite incluso dar un paso a paso a los clientes. Permíteme ayudarte y si no te puedo ayudar, deja tu número para que un ejecutivo o un agente te contacte por WhatsApp y en la fecha y hora que tú necesites. Entonces, esos son componentes estrictamente emocionales, porque lo otro es funcional y es digital. Personalización, conocimiento y también te ofrezco ayuda. Entonces ahí, ese es un proyecto que hicimos, si no me equivoco, el año pasado, donde incorporamos esos componentes emocionales a una interacción bancaria, una oficina bancaria donde se evalúan créditos, se hacen ciertas preguntas, pero tratamos de acercarnos con los clientes. Podríamos mencionar por qué un caso de éxito este prototipo que hicimos, porque después lo testeamos con los clientes y realmente los clientes nos transmitían estas tres palancas que te estoy mencionando. No sé si por ahí, Mario, hay alguna otra pregunta que se me haya colado y que quieras mostrarla en el chat. Yo estoy yendo acá en el pregunta y respuesta, hay muchísimas preguntas, estoy tratando de ir una a una. Creemos que el tema... Muchísimas. Creo que tenemos, no sé si tenemos récord de preguntas, ¿eh? Creo que si no ha batido el récord, creo que ha sido una vez que Carlos Molina tuvo por ahí 40, 45 preguntas, pero madre mía, la gente le ha encantado porque, mira, por ejemplo, si quieres te he dejado ahí abajo una pregunta de Gerardo que le acaba de preguntar. En el chat. En el chat, sí, justo abajo del todo, que pregunta cómo Glassbox explica los porqués, que es una muy buena pregunta. Bien, genial, gracias Gerardo. Mira, Glassbox explica los por qué, porque no solamente te recoge la data, que la data es súper importante, sino que también es capaz de captar los comportamientos. Es decir, graba los comportamientos que tú tienes en la web, en una app. Por ejemplo, yo puedo estar en un carrito de compra o haciendo una compra y yo puedo pasar el dedo por encima de la pantalla del móvil y Glassbox me deja grabado que yo pasé el dedo por encima del botón o por algún lado y no le hice clic. O finalmente quizás la grabación me dice, en este dispositivo
el botón del carro de compra, no aparece el botón para finalizar la compra. Entonces te permite identificar a través del componente de la grabación, y lo otro, como el clip map, que así como paso el dedo, hacer clic en distintos tipos de interacciones. Yo puedo hacer clic aquí y no he pinchado ninguna de las aplicaciones que tiene mi teléfono, pero el clip map te permite hacer, sí, Cristian acaba de hacer 2 clics ahí, 3 clics acá, y no la apunta a ninguna de las aplicaciones. Entonces eso también te permite ir reconociendo esos por qué. La transacción y la data te entrega una información útil, sí, pero los por qué de ir grabando todo lo que hace el usuario y representarte una información útil es lo que hace un poco la diferencia. Así que gracias, Gerardo, porque lo habíamos comentado, pero vale la pena volver a especificarlo. Aquí estoy viendo algunas de estas preguntas en el chat. De verdad, agradezco la asistencia, agradezco también todas las preguntas, la buena recepción, que nos atrevimos a promover y a lanzar en este webinar un concepto que es emergente, como el de la experiencia digital, entregando elementos de contexto, elementos de definiciones, elementos de práctica que nos van a ayudar a esto, y también tecnología que nos puede ayudar a impulsar. Así que creo que por la recepción fue una muy buena apuesta haber traído este tema para ustedes, y les agradezco todo lo que nos están arrojando. Yo aprovecho de hacer un poco ese paréntesis porque tengo una serie de preguntas, las estoy tratando de leer acá todas. Aquí hay alguien que Virginia se suma a la pregunta de Marisa, que ya la respondimos. Aún nos quedan 9 minutos, así que si quieres... Aquí voy pasando por alguna hora. Hay algunas que ya las he respondido, las estoy pasando porque es como que se repiten. A ver, Nicole Casola dice, ¿qué herramientas puedo usar para conocer la voz del cliente? Mira, te mencioné dos de las grandes que nosotros hoy día representamos en ISO, como lo que es Qualtrics y Medallia. Son dos herramientas que realmente, además de recopilar el feedback, te permiten gestionar el feedback. Y gestionar el feedback significa al punto de llegar a cómo, a través de la voz del cliente, logramos mejorar nuestros procesos y la experiencia que queremos generar. Entonces, las mencioné anteriormente, Nicole, probablemente esta pregunta ya me la habías hecho, pero dado que me la encontré, te lo respondo. Dos de las principales, hay múltiples herramientas que pueden responder al mismo, pero te hablo de las que te representamos en ISO. Melissa nos dice, algunas recomendaciones para adaptar las estrategias digitales a los procesos de retención. A raíz del COVID-19 muchos procesos tuvieron que agilizarse y reducir los procesos presenciales. Yo te diría, Melissa, que lo importante es que incluso tú lo mencionas, yo diría que los procesos son sumamente importantes. De hecho, yo vengo de esa escuela, de la escuela de los procesos, pero creo que los procesos al día de hoy ya no son suficientes. Deben ser complementados con una capa de interacciones desde el punto de vista emocional, que más allá que hoy día estemos en una interacción digital, la recomendación sería acércate al cliente de alguna otra manera, pregúntale cómo está, pregúntale lo que ha hecho, interésate en él, de modo que con eso podemos trabajar en términos de retención. Incluso en experiencia de cliente no hablamos de retención, hablamos de permanencia. Quiero que permanezcas conmigo, hacerlo sentir importante. Entonces, independiente que estamos en un ámbito digital y que la pandemia vino digamos, a acrecentar eso, el concepto de acercarnos en forma, digamos, verdadera, en forma cercana con el cliente, te puede ayudar a reducir un poco ese gap de haber perdido la personalización. Es cierto, este formato nos ha llevado un poco a eso, a perder algunas veces en el ámbito laboral esa interacción de pasillo, compartir un café o cualquier cosa, pero hay métodos y hay formas de acercarse, de tener un café virtual, aunque parezca raro quizás agendarlo, pero la manera es acercarse al cliente de una manera que te permita mantener esa retención o la permanencia de los mismos a través de elementos más humanos, más cercanos y más verdaderos. Javier Ruiz nos dice, ¿crees que Customer Experience es una moda pasajera o es algo que crees que será imprescindible y llegaba para quedarse? Muy buena pregunta, Javier. A ver, yo creo que hace un tiempo atrás, tanto el Customer Experience como la transformación digital y sus derivados, te voy a decir derivado el tema de la metodología ágil y ese tipo de cosas, efectivamente hay momentos que, no sé si llamarlos moda, pero tienen un momento de peak, ¿vale?
Sin embargo, creo que, a diferencia de quizás de las anteriores, creo que el concepto de transformación digital ya va a quedar de lado, ¿vale? Va a quedar de lado porque ya intrínsecamente vamos a ser digitales, hablar de transformación no va a tener sentido. Metodologías, te digo, que hoy día son un boom como las ágiles, quizá el día de mañana sale otra que te interese más o se actúe más, podría llegar a pasar de moda, o podría llegar a tener versiones nuevas. En cambio, en el Customer Experience, yo creo que es distinto. Yo creo que el Customer Experience es una disciplina que llegó para quedarse, porque más allá de ser una metodología de trabajo, es una estrategia de negocio. Y esa estrategia de negocio te dice, vinculémonos con el cliente desde el punto de vista emocional para obtener nuestros resultados de negocio. Entonces, creo que eso va a permanecer en las compañías. La forma sí puede llegar a ser discutible. Hace 4 años atrás, 3, 5, 6, digámoslo así, quizás no existían figuras de responsabilidad ejecutiva con el cargo de Customer Experience. Hoy día existen, en distintos tipos de niveles, pero hoy día existen. El día de mañana esa figura puede llegar a ser preponderante como un área más de la organización, o puede ser un área que incluso desaparezca porque toda la organización tiene incluido el Customer Experience. Es una organización descentralizada, pero la estrategia como tal de CX creo que va a permanecer en las compañías y no va a ser solo una moda pasajera. Es mi humilde opinión, Javier, respecto a tu pregunta. Cecilia Rossi dice, excelente seminario, muchas gracias. Estamos modificando la cultura en nuestra empresa, enfocándonos en la experiencia del cliente. ¿De qué manera más fácil podríamos lograr que los colaboradores entiendan ese cambio y que el cliente en nuestro centro? Es muy similar a la respuesta que entregué anteriormente. Yo creo que es el profundo conocimiento del cliente por un lado, el profundo conocimiento de los colaboradores por otro, y entre ambos mundos, encontrar esos puntos de unión con el cual empezar a alinear a la organización. Y eso es un trayecto que hoy día cuando queremos modificar culturas, también tenemos que tener súper claro que no la vamos a modificar ni en 6 meses ni en un año. Probablemente vas a tener los primeros resultados en 2 a 3 años, pero el trabajo tienes que empezarlo desde ya para modificar la cultura. Se pueden acelerar ciertos conceptos, pero cuando es la cultura es porque algo está muy arraigado, comportamiento muy arraigado. Pero empezar a trabajar ahora, conociendo al cliente y conociendo a tus colaboradores, es el primer paso. Bien, sigo respondiendo preguntas. Alicia nos dice, y creo que ya esta es la última, porque estamos ya muy puntuales en la hora. Pido disculpas si se me pasó alguna pregunta, no fue mi intención, realmente se colapsó entre las preguntas y el chat y traté de hacer lo mejor posible. Si alguna pregunta se nos quedó por fuera, por supuesto pueden quedar los contactos disponibles y la atendemos sin problema, pero aprovecho de ofrecer la disculpa porque ya estamos llegando a tiempo. Alicia Castelo nos dice, ¿debemos educar a los clientes o adaptarnos a los clientes? Como cliente me encuentro con empresas que me obligan a digitalizarme. A ver, yo creo que son un poco de la mano. Yo creo que el educar al cliente siempre es un atributo que debamos realizar desde las compañías. Pero lo principal, te diría que va más bien por lo segundo. Es adaptarnos al cliente y es adaptarnos a ese comportamiento. Para que no pasen cosas como la que tú mencionas, como que el cliente, me encuentro con empresas que me obligan a digitalizarme. Ese no es el camino. O sea, si la empresa realmente te conoce y adapta su estrategia en base al conocimiento que tienen sus clientes, probablemente tú no te sentirías obligada a digitalizarse. Probablemente te sentirías más tranquila y te estarías digitalizando de una forma más natural. Y eso es lo que hay que hacer. Pero sí, adaptarse de acuerdo al comportamiento, de modo que no aparezcan ese tipo de cosas. El educar creo que puede ser implícito. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me conecto con este cliente? ¿Cómo me adapto a él? Puedo educar, puedo comunicarme, puedo invitarlo a ser parte de quizás de mis procesos, que hoy día el cliente hay que hacerlo parte de los procesos de innovación y co-creación, pero tenemos que dejar esa brecha en términos de sentirme que me empujan, me obligan y también me acompañan. Te diré que ese sería un poco el concepto con el cual cerrar. Bien, Mario, creo que ya estamos. Ayúdame si es que hay alguna pregunta por ahí interesante, con votos o lo que sea digna o que sea necesario más bien responder, porque no estamos llegando a tiempo, nos queda un minuto por ahí, y aprovecharlo al máximo. Cristian nos saluda, Cristian Muñoz, gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Si Marta. quieres, contesta a la última pregunta rápidamente, que nos queda un minuto.
elige una al azar de las que quedan pendientes por contestar y las que nos han contestado, obviamente, son muchísimas preguntas, tenemos casi 40 Vale, preguntas, se las mira, responderemos por privado, así que no se preocupen vale, que perfecto. quedan Mira, contestadas. sí, justo yo tenía como última pregunta la de Alicia, pero aparecen dos preguntas posteriores, a ver, que la realizan reciente. Mira, Liliana, ¿cómo llevar esta estrategia CX y la experiencia digital en los sectores de pequeñas y medianas empresas que representan el 70% del PIB, me imagino, de Perú? Saludo a Perú, por ahí hoy día tengo clase a algunos alumnos por allá en Perú, así que aprovecho a saludarlos. Además, tienen como característica su baja productividad. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿eh? Voy a tratar de ser muy preciso. Llevar esta estrategia va a implicar primero cómo logramos educar a esa pequeña empresa, que esa pequeña empresa entienda de qué va el Customer Experience, y lo digo muy abiertamente. Yo he estado en reuniones, en organizaciones donde dicen, oye, yo creía que Customer Experience era hacerle un regalo al cliente, o sea, yo lo he escuchado. Entonces, primero es explicarle esto, que son disciplinas emergentes, son disciplinas que hoy día recién están teniendo los primeros atisbos en términos de académicos. Por lo tanto, es cómo llevamos esa información para que lo entiendan. Y una vez que lo entiendan y lo conecten, es ver un poco la estrategia de cómo aplicarlos dentro de su organización, pero siempre conectado con la práctica número uno, que es comprender al cliente. Eso es lo que te puedo responder así muy rápidamente, Liliana. Por ahí había otra pregunta más. Había visto una pregunta por acá que decía si el webinar se estaba grabando. La respuesta es sí, se estaba grabando, y en general, bueno, más que en general, después se publica en nuestro canal en YouTube, así que va a quedar disponible. Eso, bueno, por mi parte, muy agradecido, sorprendido y por la recepción, y feliz también de haber aportado con un granito de arena en este tema tan interesante y emergente. Así que, por parte mía, un abrazo y muchas gracias. Mario. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a Diana también, que está entre bambalinas, que no la vemos, pero está ayudándonos en el chat. Y nada, recordaros simplemente, para acabar, que os enviaremos la grabación del webinar y un pequeño resumen en nuestro blog. Os los mandaremos al correo este lunes, ¿de acuerdo? A las 4 p.m. de España. Por otra parte, os dejo ahí el enlace de la newsletter, ¿vale? Para que no os perdáis los próximos webinars. Si todavía no estáis registrados, ahí viene todos los meses, hacemos un webinar y ahí estáis informados de todas las novedades. Así que nada, Cristian, muchísimas gracias y esperemos verte en otro webinar. Listo. Chao, hasta luego. Chao.